La gracia de Dios es suficiente. Dios puede, y lo ha hecho, tomar vidas de personas desde su infancia, desde su temprana edad, trabajar en sus vidas día a día, mes a mes, año a año, hasta que llegan a su vejez, donde toda su vida ha sido una vida de la mano del Señor. Pero esto es por el obrar de Dios en el corazón de la persona, de principio a fin. Creyentes, siervos de Dios, sierva de Dios, hombres y mujeres que han estado su vida entera rendida a los pies del Señor Jesucristo, sin decir que nunca pecaron, porque todos, absolutamente los que hemos pisado este planeta, a excepción del Señor Jesucristo, necesitamos el Salvador, a nuestro amado Redentor. Entonces, es así en la vida de José. José comienza su vida, lo relata, capítulo 37 de Génesis, donde sus hermanos se llenan de envidia, donde él tiene sueños que son sueños proféticos, sueños donde Dios le revela qué va a pasar en el futuro, donde se los cuenta a sus hermanos, le odian más a su padre y queda inquieto y meditando en el tema, pero sin saber a qué se refería José. Y lo sabemos cuando se cumple aquel sueño, allí cuando Dios lo coloca en Egipto y sus hermanos se inclinan delante de él. Pero toda su vida, en esos momentos, aún en momentos más oscuros, cuando llega a casa de Potifar, por primera vez tiene una vida como esclavo, dice que Dios estaba con él. Y cuando vamos más adelante y él rechaza el ofrecimiento, la tentación, la seducción de parte de la esposa de Potifar, él lo hace por convicción. ¿Cómo yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? De principio a fin vemos a Dios obrando en el corazón de él. Cuando está allí en la cárcel, Dios le da una posición allí importante como administrador, porque Dios estaba con él. Luego, cuando vienen estos dos hombres y le cuentan sus sueños, el uno para vida y el otro para muerte, y donde llega uno nuevamente a ser restaurado a su oficio. Y luego Dios le abre puerta unos años después para ser allí una persona importante en Egipto. Por todo ese recorrido, incluyendo cuando se encuentra con sus hermanos José y cuando ellos tienen miedo de que él se vengue, él habla y hay una evidencia implícita en las palabras de José del obrar de Dios en él, porque en él hay perdón, porque en él hay misericordia, porque en él hay gracia. Pero él no es la fuente ni de esa misericordia, no es la fuente de esa gracia, sino Dios obrando en él. Y cuando llega aquí, al final del camino, en Génesis capítulo 50, vemos que sigue mostrando lo que mostró desde el inicio. Él, un hombre de fe. Capítulo 50, versículo 24, José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra, la tierra que juró a Abraham, a Isaac y Jacob. No se ha olvidado José de la promesa de Dios. Dios juró a Abraham que le daría esa tierra a él y a su descendencia, y Dios lo iba a hacer. Así Dios tuviera que recogerlos de todos los rincones de la tierra, Dios lo haría porque Dios lo prometió. Y José lo sabía. José conocía al Dios de las promesas y sabía que él iba a hacerlo.
lo sabía. Estaban lejos, en otra tierra, estaban en Egipto, por lo menos para cerca de aquel tiempo no se veía su regreso, el regreso de ellos a la tierra prometida. Pero José sabía que Dios lo iba a hacer porque ya lo había prometido, y había ratificado su promesa hecha a Abraham, y Dios los visitaría y Dios los sacaría de esta tierra. Y la petición es, versículo 25, hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años. Lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. José quería estar aún después de muerto, aún después de que no estuviera su alma unida a su cuerpo, aún allí sus restos, él quería que estuvieran en el lugar de la promesa, en el lugar de la voluntad de Dios. No quería separarse de donde Dios quería que él estuviera, así estuviera muerto. Su corazón estaba en Dios, pero porque Dios mostró su lealtad, Dios mostró su carácter, José lo pudo ver, percibir el carácter justo de Dios, el carácter perfecto de Dios, el carácter fiable de Dios, el carácter leal de Dios, el Dios que cumple lo que dice. Y en vista de eso, dice: esto va a pasar, con toda seguridad Dios los va a sacar de aquí, y no dejen mis huesos, llévenselos con ustedes, porque aún después de la muerte quería que sus huesos estuvieran allí en la tierra de la promesa. Y Génesis comienza con: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Comienza con la vida naciente, con la vida que Dios formó en el planeta, en el universo mismo, en los seres animales, en los seres angelicales. Y por último, en el hombre y la mujer. Vida se respira por los primeros capítulos de Génesis, capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis. Pero aquí vemos la consecuencia del pecado. Cuando Dios le dijo a Adán: si comes de este árbol ciertamente morirás, pues el último versículo de Génesis dice: y murió José. La paga del pecado es muerte, pero ese que murió en fe un día será resucitado. Un día volverá a la vida aquel que muere en la fe, que muere creyendo en el Dios que dijo y hará. Y hay una esperanza para aquel que deposita su fe en Jesús, que cree de todo corazón en el Señor Jesucristo, que va a los pies del Salvador pidiendo limpieza de su pecado. Muere con esperanza, muere esperando ser levantado, resucitado, como es lo que Dios ha dicho. Hebreos 11:22 dice: por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Un libro que comienza con vida, termina con muerte, pero también en medio de esa muerte, esperanza que nace a través de la fe en el Dios que vive, en el Dios que obra, en el Dios que hace, en el Dios que ama, en el Dios que ofrece un medio para acercarse a Él a través de sacrificio. Acompáñenme a orar, por lo que próximamente estaremos comenzando un nuevo libro en nuestros devocionales, para que sea dirigido este nuevo estudio, este nuevo libro, en la voluntad de Dios. Que el Señor bendiga tu vida.